Licenciado en Derecho, realizó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires, París primero y Grenoble. Es graduado de posgrado en Economía y Finanzas del Instituto de Estudios Políticos de París y realizó la maestría en Dirección de Empresas en el Instituto de Altos Estudios Empresariales. Es titular de la Cátedra de Derecho de la Información y de Comunicación organizacional en la Universidad de Buenos Aires y fue subsecretario de Comunicaciones de la Argentina y anteriormente miembro del directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Se desempeñó como asesor de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, de la Secretaría General de la Presidencia y de la Secretaría de Información Pública. Ahora sí, Anoch, vos tenés tu tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Por favor, muchísimas gracias por la invitación y un placer, y tenía muchas ganas de estar acá. Quiero decir ante todo que pese a ser cordobés, abogado y exfuncionario, intento ser buena persona, ¿no? Pero bueno, no sé si se logrará. Bueno, estamos hablando voy a hacer algo disruptivo. Como todos son unos capos en presentaciones audiovisuales, vine a competir con la palabra, porque si no, iba a ser imposible. Bueno, estamos efectivamente en un momento de brutal explosión tecnológica. Todos lo sabemos, Internet 3.0, la revolución... ¿Vos decís que no? Ok. La revolución, digamos, la Internet 3.0, la evolución de las redes sociales, y se pronostican brutales cambios de flujos y de capacidades. En 20 años vamos a tener aproximadamente 1 millón más de contenidos cuantitativamente en Internet, y la velocidad de nuestras computadoras, portátiles, etcétera, en 20 años va a aumentar unas 16.000 veces. Son cambios que no podemos llegar a mensurar, ley de Moore y todo eso. Mientras Internet, que lo importante no es lo tecnológico, se está autoconstruyendo y transformando a medida que se globaliza y que atraviesa las diferentes capas y geográficas, sociales, etarias, económicas, etc. Esto, por un lado, sí genera una demanda cada vez mayor de velocidad y de ubicuidad, y eso es lo propio de las telecomunicaciones, ¿no? Eso lo señalaba hace poco Viviane Reding de la Unión Europea. Pero lo que nos importa hoy en día es que Internet está modificando muy fuertemente, o va a modificar, va a impactar en parámetros institucionales, jurídicos, económicos y culturales, ¿no? Entonces, cuando queremos hablar de futuro, cómo impacta y cómo nosotros nos tenemos que adelantar, se supone que los que estamos en política debemos traer y hacer posible el futuro lo más rápidamente que se pueda. Los temas a tratar no son los temas tecnológicos, son indispensables, pero no son los más importantes, porque la tecnología importa como herramienta. Lo relevante es qué hacemos con la tecnología, qué cambios sociales producen, qué formas de legitimidad genera, etcétera, ¿no? Una primera cosa, y ahí voy a hacer honor a mi profesión por allí perdida de abogado, es que Internet está modificando y unifica las reglas del derecho, ¿no? Poco importa dónde se viva, de dónde se proceda, estamos en dos condiciones, conectados o desconectados. Entonces, el desarrollo de Internet está generando espacios nuevos que van a necesitar de reglas unificadas. En definitiva, en Internet los territorios desaparecen y los derechos se van fragilizando. Las rutas digitales han roto todas las fronteras y han aunado a aquellos que en principio pensaban diferentes desde diferentes lugares, ¿no? Esto no es la primera vez que sucede, no es la primera vez que las rutas construyen soberanía. Acuérdense del Imperio Romano. La Pax Romana se constituyó o se delimitó primero con las fortalezas imperiales al borde del Imperio Romano. Pero se delimitó. Pero ¿cómo se construyó el imperio? Se construyó a través de las vías, la vía Apia, Palatina, etcétera, que eran las vías por las que la comunicación interna, que era el ejercicio verdadero de la soberanía, se estaba ejerciendo. Entonces, de la misma manera que la Pax Romana, 2000 años atrás, Internet está construyendo su propio imperio. Ya no hay más murallas que separan lo externo de lo interno en Internet. No hay bárbaros fuera de las fronteras. Muchos afirman que todos tenemos la posibilidad de la barbarie, ¿no? Podemos ser a la vez civilizados y bárbaros. Pero el espacio digital es efectivamente único y nos pone de narices a la globalización con todo el mundo. Entonces, si esta es la realidad de la red y de la convivencia, que, acuerdo con lo que se decía recién, es una convivencia real y no virtual, porque produce fenómenos reales, forma parte constitutiva de lo que estamos haciendo. Si esta es la realidad, el derecho también debe adaptarse. Entonces,
vamos en todos los campos hacia regulaciones unificadas. Las regulaciones no las piensen como normitas de derecho para dos cositas, sino como concepción del estar en sociedad regidos por una norma, la que fuera, la que me dice cómo transitar, cómo comerciar, cómo casarse o cómo divorciarse, da lo mismo. Es posible concebir en un mundo uno, en personas que tienen igualdad de dignidad, igualdad de derechos, es posible concebir en ese mundo derechos efectivos diferentes. Yo me siento menos persona con más o menos derechos según que atravesé una frontera con un avión o lo que fuera, si estoy en contacto con todos los demás. O sea, la primera lección que uno aprende en derecho político ahí a los inicios, ¿no?, es que no hay derecho común sin territorio, autoridad y soberanía, ¿no? La Declaración de Derechos Humanos de 1948 marcó ese norte axiológico, cuando dijo que toda persona tiene derecho a, y se van enumerando los derechos. Pero después su traducción a cada uno de los derechos específicos es todavía terriblemente limitada. Y era difícil que esa Declaración de Derechos Humanos pudiera, como principio axiológico, pudiera realizarse en un mundo atravesado por sus divisiones físicas, culturales, etc. No estaba la herramienta que permitiera superarlo. Fue una fantástica visión, ¿no?, que ya venía de la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano francesa, pero fue una visión. Ahora, Internet sí genera ese espacio común, sí genera esa posibilidad de contacto. Entonces, la Declaración de Derechos Humanos parece totalmente desvinculada con la parte tecnológica, empieza a tener una posibilidad de interactuar en donde todas las personas del mundo pueden discutir sobre una manera de regular nuestras relaciones a través de las redes. Entonces vamos a las primeras grandes regulaciones mundiales, y no solamente las que conocemos, las del medio ambiente, digo, el Tratado de Kioto y el cibercrimen y por ahí las financieras. Esas son como las primeras manifestaciones, ¿no? Pero vamos a ir hacia algo mucho más profundo y universal en cuanto a unificación de las reglas. ¿Por qué? Por un motivo fundamentalmente antropocéntrico. Porque el mundo, que es interdependiente, en donde mi vida tiene mucho que ver con un alguien que no conozco en otro lugar de la Tierra, que está inventando, haciendo algo que quizás de aquí a 20 años es fundamental para mí, en ciencia, en medicina, o en cultura, o en arte. Puede haber un Miró en este momento pintando un Miró X, ¿no?, un cuadro que será mi objeto de admiración de aquí a 20 años. Hoy en día no lo conozco. ¿Cómo va a llegar a mí? Va a llegar a través de estas redes. Bueno, el otro es mi principal fuente de riqueza. Si yo pensara que la fuente de riqueza de mi vida soy yo, qué pobre horizonte es el mío, ¿no? Fundamentalmente mi riqueza son todos los demás. Entonces, en este mundo interdependiente, desde ese punto de vista, ¿no?, de las interdependencias, esclavitudes globales de atamiento de otros a través de sistemas de dominio, el mundo interdependiente de verdad, en donde yo soy feliz con el crecimiento del otro porque el otro me enriquece, en ese mundo se pierde mucho. Si alguien, poco importa dónde esté, es sometido a una regla ineficiente o injusta que le impide ser un válido interlocutor de nuestro mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué si potencialmente todo derecho puede ser mi derecho? Porque no es el mismo derecho, porque no estamos con las mismas reglas, ¿no? Entonces, sintetizando, si la red es una, si la nomadización de las personas y de las empresas es cada vez más variable a medida que el mundo se achica, ¿qué sentido tiene que las reglas sean diferentes según el arbitrario límite que marcaron las cordilleras o las guerras de conquista? Entonces vamos hacia un plexo jurídico mínimo común de alcance planetario y de exigibilidad universal. Pero estos son las reglas. Las reglas, como todos ustedes saben, son una de las manifestaciones de una cultura que las empuja. El segundo punto es que vamos hacia una cultura política e institucional mucho más exigente que la que tenemos. Para todos. Estamos hablando de partidos políticos y de gobiernos acá, pero esto vale para alguien que quiera hacer la web 2.0 de, qué sé yo, de Ford, ¿no? Vale para todos. ¿Por qué va a haber algo más exigente? Vayamos a lo profundo. Estamos entrando en la sociedad del conocimiento. Ese es el título, ¿no? ¿Cómo se construye el conocimiento? Se construye de manera piramidal, arquitectónica, ¿no? Todo saber descansa en una multitud de aprendizajes previos que incorpora y supera a la vez. O sea,
Euclides y Pascal no son, y Einstein no son antitéticos. El uno superó al otro, pero no lo negó, ¿no? La ciencia va avanzando. Decían allá por el siglo XII que todos nosotros somos enanos a hombros de gigantes, ¿no? Que cuando nos abordamos el conocimiento y la cultura nos subimos a todo lo que ha hecho toda la humanidad, ¿no? A los últimos sabios y a los últimos pensadores o al último poeta, y sobre el espacio que el otro conquistó subimos unos centimetritos y desde allí podemos empezar a ver. Fantástica expresión, somos enanos a hombros de gigantes, ¿no? Es el aporte que toda la humanidad nos legó para que nosotros podamos aspirar un poquitito más, ¿no? Entonces, el conocimiento, la característica del conocimiento es de suyo, su naturaleza es de ser difusivo, universalista, accesible por todo aquel que tenga la voluntad de aprenderlo, ¿no? Desde las partituras de Bach hasta el saber más técnico. Las características definitorias del conocimiento son muy palpables en las ciencias duras, ¿no? Allí es como más claro que las redes científicas están permitiendo que al instante se comparta cualquier información por parte de toda la comunidad interesada en biotecnologías, en aceleramiento de la partícula X. En ciencia puede haber debate, mucha confrontación, aireadas confrontaciones muchas veces, pero no suele haber retrocesos sobre lo genuinamente adelantado, ¿no? Hay revisiones, pero por lo general se va construyendo, como decía, sobre el resto. Las ciencias sociales, que medianamente compartimos, me parece, en esta sala, comparten también algunas herramientas metodológicas, ¿no? Pero bifurcan caminos según los clivajes ideológicos, ¿cierto? Entonces pareciera que no es tan fácil allí generar crecimiento sobre lo que todo otro hace. Ahora, en el largo plazo, empero, y ahí siendo un poco dialéctico, la más enconada antítesis termina generando una síntesis superadora, con lo cual las redes hoy están acelerando ese proceso de confrontación, separación y síntesis permanente de ideas que van avanzando. Entonces, esto es lo que está sucediendo, lo que debería suceder. Esta dinámica de acumulación y progreso cognitivo no termina de cuajar en América Latina en nuestros ámbitos políticos y gubernamentales. Esta ausencia es fácil de constatar. Si la política compartiera ya ahora, los valores profundos de la sociedad del conocimiento, gozaríamos de dirigentes abiertos, plurales, receptores de lo nuevo, que aceptarían el disenso como desafío y no como confrontación, que convocarían a los mejores, serían meritocráticos, buscarían consenso para las propuestas, medirían de manera permanente si los métodos adaptados son conducentes para el logro de los objetivos. Y esto no es cierto, vivimos en un mundo altamente feudal en muchos casos, ¿no? Nuestro quehacer se funda a veces o en una etapa muy anterior, que es efectivamente la de los caudillos patriarcales territoriales. Recorramos algún interior argentino con todos los colores políticos, ¿no? Vamos a ver caudillismo, pero yo soy radical, caudillismo peronista, caudillismo radical, caudillismo todo se transforma en un uno que está imponiendo y diciendo en un esquema que la verdad parece heredado de hace 200 años, pero sin cambios, ¿no? O sea, y en otros casos se trabaja con una concepción más de comunicación de masas o de gobierno de masas derivado de la sociedad industrial.